La iglesia de San Juan Bautista es un templo cristiano incoado bien de interés cultural. El templo, de gran valor histórico, es una de las 4 parroquias fundadas después de la conquista de la ciudad en 1487. Corresponde a una zona populosa al congregar los antiguos arrabales de la ciudad islámica. Inicialmente la iglesia tenía una nave y otra colateral, edificadas según los estilemas arquitectónicos propios del gótico en la época de los Reyes Católicos, con elementos mudéjares y arcos apuntados sobre pilares. Tenía también una torre terminada en 1543. En 1554, por iniciativa del obispo Bernardo Manrique, el maestro mayor de la catedral, Diego de Vergara, dio las condiciones para una obra de gran envergadura. Se derribó la nave mayor desde el arco toral, prolongándose la iglesia 12 varas. Además, se suprimieron los arcos apuntados por otros de medio punto sobre pilares. La armadura subsiste oculta por encima de la bóveda actual y debajo de la cubierta. En 1620 se hizo la otra nave colateral y la capilla mayor según trazas de Pedro Díaz de Palacios. En 1680 un terremoto derribó su torre, que fue reedificada por etapas entre 1732 y 1776. Es una magnífica torre pórtico que da acceso a la iglesia por la nave lateral derecha, bajo un arco de medio punto con clave amensulada y puntas de diamantes en las enjutas. El pórtico es rectangular con bóveda elíptica. La torre consta de 3 cuerpos limitados verticalmente por pilastras planas y sesgadas en ángulo, separadas por impostas de efecto reverberante y perfil sinuoso, que se marca en los salientes acornisados de los balcones. El aspecto actual de la iglesia responde a la intervención de 1760, En el templo se encuentran 2 cofradías de Semana Santa, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y también fusionadas. La Archicofradía de los Dolores ocupa 2 capillas, la sacramental y otra en la nave derecha. Fusionadas ocupa 4, 3 en la nave izquierda y otra al pie de la nave derecha. Entre 2005 y 2009 se llevaron a cabo unas obras de restauración en el interior del templo, que consistieron en la mejora de las bóvedas que tenían filtraciones de agua y en la eliminación de un repinte en las paredes, con lo que la iglesia ha pasado del color beige al blanco original. La ermita de Zamarrilla, a veces llamada simplemente Ermita Zamarrilla, es un templo cristiano católico de reducidas dimensiones situado en los límites de los barrios del Perchel y de la Trinidad. Es una obra del siglo XVIII realizada por los arquitectos Felipe Pérez Conde y Felipe Pérez el Menor. En ella se encuentra la Hermandad de Zamarrilla, que realiza su salida procesional todos los Jueves Santos. Remontándonos a la historia de la ermita, en el siglo XVIII ya era costumbre en la zona el rezo del Santo Rosario cada noche. En 1750 su principal impulsor, Antonio Barranquero, consiguió pidiendo por caminos y pueblos los donativos suficientes para construir la ermita. En 1757 se coloca la primera piedra del templo. En 1761 se difunde mediante un grabado una indulgencia de 40 días a quien rezara 3 veces el credo en la ermita. Esta merced fue concedida por el entonces obispo de la ciudad, José Franquis Laso de Castilla. En 1792, mientras era construido un camarín, se halló la imagen de una dolorosa, que pasó a ser la titular de la ermita. Fue ampliada en el siglo XIX, pero en 1931 resultó muy dañada durante la oleada de quema de templos que se produjo tras la proclamación de la República. Perdió todas sus imágenes devocionales, como el crucificado y la dolorosa, que tuvieron que ser reemplazados por otras. La restauración del edificio concluyó en 1945 y estuvo dirigida por Enrique Atencia Molina, que le añadió la espadaña.
Su nombre se debe a la famosa leyenda del bandolero Juan Zamarrilla, un famoso bandido de Igualeja, localidad situada en la serranía de Ronda. Esta leyenda se enmarca en el periodo de 1800, durante el reinado de Carlos III. Las andanzas de Zamarrilla corrían de boca en boca, sus delitos, robos, pero también su generosidad y entrega con los pobres. De cada robo una parte la repartía entre los más necesitados de cada pueblo. Y así su leyenda fue aumentando, haciéndose cada vez más querido y admirado, incluso en la capital. Decidieron capturarlo y mandaron en su busca a una partida de soldados, aunque nadie les ayudaba y no lo encontraban. Pasó el tiempo y finalmente cerca de Antequera consiguieron acorralarlo. Muertos todos los hombres, solo Juan Zamarrilla quedó vivo. Huyendo se encontró con una ermita. Dentro estaba María Santísima de la Amargura, la imagen que hoy se procesiona todos los Jueves Santos. Los soldados rodean la ermita y Zamarrilla se encierra dentro. Desesperado y devoto como era, se postra frente a la Virgen y con lágrimas en los ojos le pide su perdón y su ayuda. Cuando ve que están a punto de entrar, el bandolero se oculta bajo el manto de la Virgen, muy pegado a ella. Los soldados entran, pero no lo encuentran. Después de un buen rato, extrañados por el misterio, se marchan y allí queda, libre y a salvo, Zamarrilla. El bandolero sale de su escondrijo, se acerca a la Virgen, la mira con ojos de agradecimiento y saca de su zurrón lo único que en ese momento le quedaba, una rosa blanca. Cogiendo su propio puñal, lo clava con la rosa en el pecho de la Virgen y entonces, atónito y con lágrimas en los ojos, asiste al milagro. La rosa blanca se tiñe de rojo. Arrepentido, el bandolero ingresa como monje y vive dedicado a los pobres, pero cada año en aquel mismo día sube hasta la ermita a depositar su ofrenda, que era una rosa roja. Pero un día, mientras pedía por los caminos, llevando esa rosa roja en la mano, es asaltado por otro bandido. Zamarrilla, ya viejo, pero aún con sus fuerzas, se enfrenta a él, pero sin poder evitar recibe una puñalada mortal del bandido. Zamarrilla cae en tierra y antes de morir ve como ante sus ojos se le aparece la Virgen de Zamarrilla, que le abre las puertas del cielo. La leyenda cuenta que cuando levanta de nuevo su rosa roja para dársela a la Virgen, la rosa roja se torna en blanca. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen se encuentra situada en la calle de la Serna, en el barrio de El Perchel. Anteriormente fue el templo del convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Málaga. Fue fundada en 1584. De la primitiva construcción no se sabe nada, pues quedó inhabitable y casi totalmente derruida por el terremoto que se produjo en 1680. Tras dicho terremoto se realizó una restauración a la que sucederían otras nuevas a lo largo del siglo XVIII. En 1856 se instaló en dicha iglesia la sede parroquial de San Pedro, que años más tarde, en 1931, fue incendiada. Durante la Guerra Civil se convirtió en almacén. En estos años el edificio padeció grandes destrozos y los retablos y altares desaparecieron. Posteriormente fue restaurada intentando conservar su carácter espacial primitivo y revistiéndola en su sentido totalmente clásico en su alzado y adornos. Hay un pequeño camarín en el que se sitúa la Virgen del Carmen, una obra realizada por el escultor granadino José Navas Parejo en 1945.
En el interior de la misma encontramos las imágenes de Jesús Nazareno de la Misericordia tallada por el granadino José Navas Parejo en 1944 y la Virgen del Gran Poder, una imagen del círculo malagueño del siglo XVIII, restaurada en nuestros días por el escultor sevillano Álvarez Duarte. Junto a esta iglesia se ha construido recientemente la Casa Hermandad de la Cofradía de la Misericordia, donde se pueden contemplar los tronos de Jesús Nazareno y la Virgen del Gran Poder. La Virgen del Carmen preside el altar mayor de la parroquia. Esta imagen goza de gran devoción entre los malagueños y fue coronada en el año 2004 en la Santa Iglesia Catedral Basílica. El niño Jesús que sostiene en sus manos es obra también de José Navas Parejo. Posee un gran ajuar que ha ido creciendo con el paso de los años, destacando así 3 ternos bordados, 2 mantos de procesión, un manto de camarín, 3 coronas e innumerables juegos de escapularios y túnicas para el niño Jesús. La Basílica del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza se encuentra en el corazón del barrio del Perchel. Construida en 1988, ostenta desde el 28 de mayo de 1998, junto a la Catedral de Málaga y al Santuario de la Victoria, el título de ser Basílica Menor de la provincia de Málaga. En el interior de la basílica se encuentra radicada la Archicofradía del Paso y la Esperanza. De estilo neobarroco, su gran luminosidad y originalidad en las formas constituye uno de los hitos artísticos de finales del siglo XX en la provincia de Málaga. Está edificada con un modelo de planta basilicar paleocristiana, siendo la bóveda de cañón y el ábside del camarín profusamente decorada mediante alegorías marianas y los profetas mayores respectivamente, al óleo por García Ibáñez. Además, la iglesia posee una cripta bajo el altar mayor. También sobresale el monumental sagrario de plata de 150 centímetros.
La basílica está circundada por 6 murales de azulejería andaluza que presentan escenas marianas del Nuevo Testamento. La Encarnación, la Visitación, el Nacimiento, las bodas de Caná, la coronación de la Virgen y María junto a la cruz. En todas ellas, la imagen de Nuestra Señora viste de verde, símbolo de la esperanza, y tiene las facciones de la titular mariana de la Archicofradía, así como el Señor. La Archicofradía del Paso y la Esperanza comenzó a finales de la década de los 70 mediante suscripción popular. La edificación de un recinto apropiado para albergar a sus titulares, que hasta entonces recibían culto en la vecina iglesia de Santo Domingo, fue lo que hizo la construcción de este templo. Los almacenes Félix Sainz son un edificio modernista situado en la plaza homónima del centro histórico de la ciudad. Se trata del primer edificio claramente modernista, construido entre 1912 y 1914 por el arquitecto Manuel Rivera Vera, junto a Guerrero Strachan, quien mezcló el modernismo mediterráneo con elementos neobarrocos. Fue construido en el solar que ocupaba el antiguo mercado de abastos. Rehabilitado en 1987, en 2005 se derribó su interior para construir un edificio de viviendas de lujo, manteniendo la fachada original. En el año 2009 la obra se encontraba parada debido a los problemas económicos de la empresa encargada de la reconstrucción del inmueble, así como por los trámites arqueológicos que se deben realizar en el solar, que dejaron al descubierto una necrópolis islámica.
Para 2011 se concluyeron los trabajos de rehabilitación y para finales del mismo año una cadena textil low cost sueca abrió un nuevo establecimiento en el edificio.